En la siguiente historia que voy a contarles, no daré detalles de la zona ni el país, todo para preservar la integridad de los involucrados. Y el único nombre que usaré será ficticio. Esto último más que nada lo hago por respeto al difunto. No diré dónde ocurrió esto, pero estoy seguro de que al menos 4 o 5 personas entenderán de qué hablo. Esta historia trata sobre un hecho paranormal sucedido en un bus, una tragedia de la que fui testigo y que dejó sus huellas. El alma de una mujer que atormentaba a los pasajeros. Todo se dio en mi pueblo, un lugar hermoso de pocos habitantes, pero con los servicios necesarios. Mayormente muchos de nosotros tenemos nuestra actividad aquí. Otros con mejor posición económica se trasladaban en sus coches a la ciudad, la que queda a unos 30 kilómetros. Aquellos que trabajaban en la ciudad o en otros pueblos y que no cuentan con un medio de transporte propio, deben de ir en bus. Ciertamente no quiero ser desgraciado, pero esta compañía de buses que provee servicio es muy descuidada con su flota. Casi no les da mantenimiento. Y allí la raíz de esta historia. Yo no trabajaba en la ciudad, lo hacía en mi pueblo, pero una vez por semana, a veces cada 2 semanas, debía de ir a la ciudad para comprar ciertos elementos que no llegan al pueblo. El viaje se me hacía tedioso y largo. Los horarios eran escasos, por los que perdía casi toda la tarde en viajar por unas compras de 40 minutos. Muchos nos quejábamos de esto. No había buena frecuencia y llenábamos el bus que parecía ganado. Tomaba un bus que salía a las 14 horas, llegaba a las 15 y debía de esperar hasta las 19:30 por el mismo bus que hacía el regreso. Era la mejor combinación que tenía. En fin, mayormente la gente que lo usaba lo hacía de mal humor, pero no había muchas opciones. Entre una de esas personas se encontraba Gabriela, la callada del pueblo. Gabriela era una mujer de unos 40 años que no se relacionaba con nadie. Nunca tuvo problemas en el pueblo, pero su expresión intimidante daba desconfianza. Gabriela no hablaba con nadie del pueblo a no ser que fuese necesario. No saludaba y su expresión siempre era de una mujer enojada con la vida. No sabíamos de qué trabajaba, a qué se dedicaba o si tenía familia. Ciertamente ella vivía sola. Era todo lo que sabíamos de Gabriela. En el bus, la gente evitaba sentarse a su lado. En 2 ocasiones tomé asiento junto a ella y me sentí realmente incómodo. No sé cómo expresarlo, pero aunque Gabriela no hiciese nada, estar a su lado era incómodo. Su presencia era intimidante. Te hacía sentir que si estabas con ella mucho tiempo, algo te iba a pasar. Y aquí es donde viene el suceso. Un día de verano, el bus transitaba por la ruta de regreso al pueblo. En ese momento solo la ocupábamos 4 o 5 pasajeros. Hacía mucho calor. Estábamos en alerta por ola de calor. 39 grados centígrados marcaba mi móvil. El chofer manejaba el bus con las puertas abiertas para que al menos entrara aire. Sobra decir que no contaba con aire acondicionado. Gabriela estaba al fondo en su lugar favorito. Ella se sentaba en esos asientos donde el suelo estaba elevado con una abertura donde se encontraba la rueda trasera. De pronto, escuchamos un estallido. El bus se sacudió. Quienes estábamos al frente nos sujetamos a tiempo. El chofer logró maniobrar para no perder el control y volcar. Al ver hacia atrás por el origen del estruendo, notamos a Gabriela tendida en el suelo y varios asientos fuera del lugar. El lugar donde estaba sentada Gabriela se había hecho trizas. Había un agujero que permitía ver claramente hacia abajo. Al momento de detener el bus, intentamos asistir a Gabriela. Tenía marcas de golpes por todas partes. Su cuerpo estaba bañado en líquido rojo. Era fácil entender que se había llevado un buen golpe tras salir despedida de su asiento. Había explotado uno de los neumáticos y esa fue la razón del incidente. Nunca creímos que aquella explosión fuese capaz de dañar al bus de esa manera, pero estaba tan mal de mantenimiento que eso, más que un bus, era un juguete de cartón. Había producido la fuerza suficiente para destruir el suelo bajo Gabriela y expulsarla. La pobre mujer había sufrido la explosión de la rueda casi directamente y además se había golpeado fuertemente.
Tratamos de hacer lo posible por salvar a Gabriela. Comenzó a convulsionar frente a nosotros. Lastimosamente, nadie sabía cómo manejar la situación. Y para cuando la ambulancia llegó, Gabriela ya había muerto. Sería hipócrita si dijera que su muerte nos afectó. Nadie tenía trato con Gabriela o algún tipo de apego. Lo que sí nos desconcertó fue toda la escena. La explosión, el movimiento del bus, los fierros raspando el pavimento mientras el bus se detenía, y claramente una muerte en nuestra presencia. Nadie supo nada del velorio de Gabriela ni de su destino, por lo que el asunto quedó en el olvido. Desde ese día, los pocos horarios de bus que había, a veces no se cumplían por el faltante de este vehículo. Recién al mes siguiente regresó aquel bus. La gente estaba un poco temerosa de tomarlo, pero el chofer indicó que esta vez se hicieron los arreglos y el mantenimiento correspondiente. Nos explicó a varios que las ruedas debieron de cambiarse hace 5 meses atrás, pero los dueños estiraron su uso para ahorrar dinero, y que posiblemente las fuertes temperaturas provocaron que la goma reventara. En ese momento estaba con cubiertas nuevas, por lo que en teoría no deberíamos de preocuparnos por nada. En uno de los viajes de regreso, me senté en el lugar que siempre ocupaba Gabriela, y justamente en ese mismo bus. Me había olvidado de la situación, por lo que no le di importancia al lugar, pero de un momento a otro comencé a sentirme incómodo. Por más que me acomodara en el asiento, nunca lograba estar bien. La espalda comenzó a dolerme, luego la cabeza. En un momento sentí un extraño calor que me recorrió desde la cintura hasta la nuca. Para ese momento seguía haciendo calor, pero fue extraño. Fue una sensación de temperatura muy marcada y localizada que se desplazó por todo mi cuerpo. Cuando me dieron náuseas comencé a preocuparme, y al momento de observar por la ventanilla, la vi. Gabriela se reflejaba en el vidrio. Me miraba a los ojos con su típica mirada de pocos amigos. Tardé varios segundos en reaccionar a la situación. Veía su reflejo como si en verdad estuviese a mi lado. Si Gabriela de normal era tétrica, esa vez fue peor. Había odio en sus ojos. Fue entonces que razoné la situación. Estaba en el lugar donde ella había muerto, y por eso la veía. Por reflejo me levanté del asiento. Al ponerme de pie me sujeté con fuerza porque perdí un poco la estabilidad y comencé a marearme. Recuerdo que me iba hacia un lado poco a poco, hasta que uno de los pasajeros se levantó y me sostuvo. Algunos de los pasajeros me atendieron. Me dieron un poco de agua mientras me echaban aire. En cuanto ocupé otro lugar, me sentí mejor, aunque no me atrevía a decir la verdad, de que Gabriela se reflejaba en aquel vidrio. Hice de cuenta que me bajó la presión. Al llegar a destino me sentía como nuevo, aunque las dudas sobre Gabriela se me plantearon en la mente. No quise hablar con nadie porque no quería que me tomaran como loco. Incluso por unos días pensé que estaba alucinando producto del malestar, así que dejé el asunto por allí. A las 2 semanas volví a tomar ese bus. Era el último horario, pero llegó justamente ese del accidente. No había de otra, debía abordarlo. Me di cuenta de que no fui el único que notó algo extraño en el asiento, puesto que había 7 personas viajando de pie, mientras que el lugar de Gabriela y el de al lado estaban desocupados. Me preguntaba qué era lo que había pasado con el resto de las personas que tomaban asiento. Le señalé a una chica que el lugar estaba libre, y con un rotundo gesto dijo que no. La manera tan implícita en que se negó fue como si hacerlo se tratara de una locura. Al cabo de unos minutos se subió un señor que no era conocido del pueblo, al menos por mí. Se acercó al asiento, pero antes de tomarlo, más de 3 personas le dijeron que no se sentara allí. El hombre no entendía nada, tampoco nadie le dijo el por qué. Simplemente le dijeron que no lo hiciera. Por mi parte, creía entender por dónde venía el tema. Gabriela. El hombre quedó desconcertado ante el pedido de la gente de no sentarse. Los respetó por un momento con algo de confusión. Lógicamente, no había nada malo con la apariencia del asiento, así que de todas maneras se sentó.
Las personas que le habían advertido lo quedaron mirando. El hombre manifestó enfadado al decir que estaba cansado, y que ¿acaso alguien tendría el coraje de decirle el verdadero motivo? Le pregunté a un señor que estaba sentado frente a mí si sabía por qué el lugar se encontraba vacío. La mirada del señor fue algo que no tengo manera de describir. No solo no me respondió, sino que realizó un gesto haciéndome sentir un tonto. Alguien me golpeó el brazo y me indicó con un gesto que guardara silencio. Al cabo de unos minutos, escuché el sonido de alguien devolviendo el almuerzo. Aquel señor estaba con una bolsa en su boca, liberando el contenido de su estómago. Entonces, el señor que le hice la pregunta me observó realizando un ademán con sus manos. Era como si me dijera: «Por eso no debe sentarse allí». El hecho de que nadie fuese directo con la situación me dio a entender que no se debía hablar del tema directamente. Era como si el alma de Gabriela estuviese ahí, atacando a quien usara el lugar o a quien se osara hablar de ella. Cuando llegamos al pueblo casi no había gente en el bus. Antes de la parada me acerqué al chofer y le pregunté por el lugar desocupado. El chofer me explicó que desde que murió aquella mujer, el que toma asiento ahí se descompone. Yo le pregunté si acaso no le daba miedo entregar el bus así. Digo, él debe estar solo cuando lo entrega a la empresa. El chofer suspiró antes de responder. Me preguntó qué quería que hiciera. Me explicó que simplemente no tenía alternativa. Era claro, el chofer debía de conducir el bus que le tocara. Decirle al dueño que el bus cargaba con un fantasma no sonaría nada creíble. Solo provocaría que lo despidieran. A los pocos días, el rumor sobre el fantasma de Gabriela cobró más fuerza entre los vecinos. Esto porque habían visto a unas cuantas mujeres que entraron a su hogar. Nadie las reconocía. Y eso que en el pueblo todos nos conocemos. Algunas señoras de la zona, por chismosas, se acercaron a preguntar quiénes eran, pero no recibieron respuesta. Todas estas mujeres fueron muy cordiales al responder, pero no dieron información alguna. Uno de los vecinos llamó a la policía, y al interrogarlas, resultó que una de ellas era su hermana, y el resto, amigas de la familia. Fue todo lo que se supo de estas mujeres, aunque algunos vecinos de la cuadra afirmaron que ellas eran brujas, al igual que Gabriela. Todo por la gran cantidad de artefactos y adornos esotéricos que sacaron del interior del hogar. Describieron incluso estatuillas demoníacas y de otros santos. Cuando los vecinos vieron esto, se negaron a seguir observando. Les temían. Allí comenzamos a especular sobre por qué Gabriela era tan distante, sobre la raíz del accidente que cobró su vida y su alma en el bus. En teoría, la rueda del bus había explotado por las altas temperaturas y la grave falta de mantenimiento del bus, aunque, con lo que me llegó a mis oídos, comencé a creer que la muerte de Gabriela tenía que ver con su supuesta práctica con la brujería. Al cabo de 2 semanas estaba de nuevo en aquel bus maldito. La gente cada vez estaba más nerviosa por subirse a él, pero al igual que a mí, era eso o nada. En medio de la ruta muy próxima al accidente con la rueda, el motor comenzó a echar un humo espeso. Enseguida el chofer detuvo el vehículo y todos bajamos de urgencia. No faltaron las especulaciones de que el bus estuviese maldito. Fue un desperfecto mecánico como cualquier otro, pero siendo el bus donde murió Gabriela, era difícil ser objetivo. De pronto, una señora comenzó a gritar. Señalaba el vidrio del asiento de Gabriela. Decía verla con la mano apoyada en él. Y allí estábamos todos, cerca de 20 personas varadas en la ruta, fuera del bus, sin saber cómo regresar al pueblo, y con una posible aparición fantasmal. A los 30 minutos llegó otro bus de respaldo, y partimos en él. Estaba en peor condición, ni siquiera estaba listo para andar. Le dieron la indicación al chofer de manejarlo despacio, porque tenía varios mantenimientos pendientes. Aún así, viajamos más seguros en ese cacharro que en el otro bus. Las llamadas de quejas a la empresa de transporte se hicieron presente, pero los dueños no daban el brazo a torcer. Los vecinos amenazaron con no subirse más al bus por las apariciones de Gabriela,
que eran más frecuentes de lo que se pensaba. En la mayoría de los casos decía que quien se sentara en el asiento se sentía mal. Otros que experimentaban un frío intenso que no era lógico. Como algunos decían que al bajar del bus sentían que los seguían y que Gabriela les caminaba detrás a pesar de estar solos. Quizás algunos casos fueron exageraciones, pero no puedo negar lo que vi con mis propios ojos. Yo sí vi a Gabriela, aunque para esa altura eran muy pocos los del pueblo quienes lo sabían. El tiempo fue pasando y la empresa no dio respuesta. El bus siguió circulando. Muchos trataron de evitar el viaje en él, pero ciertamente cuando tocaba. Fue que luego de un mes del último incidente, me tocó subirme al mismo bus. No había mucha gente. Incluso cuando llegó a la parada, 2 personas que estaban conmigo se dieron la vuelta al reconocer el vehículo. Tomé coraje y subí. Tampoco podía detener mis actividades y debía comprar las cosas para seguir trabajando. Mi preocupación fue viajar en silencio y no tocar el tema. Aún así, nunca falta esa señora que habla de más. Adelante del todo se encontraba una señora mayor que hablaba a los gritos, indignada porque la empresa seguía enviando al mismo bus. Nadie se atrevía a hacerla callar, y ella seguía con sus reclamos. Las personas que estaban junto a ella le contestaban de manera monosilábica para no darle importancia, pero la conversación fue interrumpida por lo que yo creo que fue la acción de Gabriela. Alguien gritó fuego. En el fondo, el asiento de Gabriela se prendió sin razón aparente. El chofer paró el bus al instante. Los pasajeros bajamos, y ésta intentó apagar el incendio con un extintor. Desafortunadamente el extintor era uno de esos pequeños, y además no lo usó de la manera adecuada. El fuego no pudo apagarse en el momento, así que se debió de llamar a los bomberos mientras todos nos alejábamos. Por fortuna llegaron más rápido de lo que esperábamos, pero aún así, el bus fue casi consumido por las llamas. Toda la parte de atrás se incendió. Los asientos se estropearon por completo y algunos vidrios estallaron. Curiosamente, el vidrio del lado del asiento de Gabriela no había estallado, y sobre él se veía la huella de una mano y un rostro. Varios nos dimos cuenta de esto y no dudamos en sacar fotografías. Los comentarios fueron más que evidentes. Gabriela maldijo el bus y lo quemó. Cuando los bomberos intentaron buscar la razón de la combustión, no dieron con una explicación lógica. No había incendio que fuese intencional, ni tampoco algún desperfecto mecánico. Simplemente el asiento se prendió fuego sin más. A pesar del susto, el bus pasó a chatarra. Jamás volvimos a subirnos a él. En uno de mis viajes, consulté al chofer si había alguna novedad de Gabriela, y contó que en el depósito donde quedaron los restos del bus luego de quemado, el cuidador nocturno afirmaba escuchar ruidos desde el interior y los gritos de una mujer. Al final debieron deshuesarlo por completo para deshacerse de ella. No sabemos si el alma de Gabriela descansa en paz, pero al menos ahora estamos tranquilos de que jamás sufriremos de nuevo por su odio. Una vez, escuché en una película a un capitán de un barco decir que, en las noches, el océano engaña a las mentes de los hombres, les juega bromas y a veces es cruel. Sí, solo era una película, y bueno, en aquel momento simplemente lo interpreté como una frase para agregarle dramatismo a la historia. Sin embargo, algo pasó. Un suceso que me hizo pensar que quizás aquella frase no fue puesta ahí simplemente porque sonaba genial. Con esto imagino que podrás pensar que trabajo en el mar, ¿verdad? Pues déjame decirte que estás muy equivocado. Buenas noches a toda la comunidad. Es un gusto estar aquí contando mi historia esta vez. Mi nombre es Jorge. Tengo 25 años y soy camionero desde que tenía 20 años. Todo pasó en un giro de acontecimientos realmente increíble,
pero no me ha ido mal, afortunadamente. Actualmente vivo en Noruega. Mi padre es de aquí, pero mi madre es de Guatemala y viví allá toda mi vida hasta que las cosas se dieron. Y mi padre pudo ayudarme a establecer en este país, el cual me ha gustado demasiado. Gracias a que mi padre me enseñó a hablar noruego desde que era muy pequeño, no tuve grandes problemas con la comunicación aquí, pero sí tuve problemas con la cultura. Pero bueno, no vine aquí a hablar de eso. Me convertí en camionero porque no logré graduarme de la universidad, y era uno de los trabajos que menos requerimientos previos necesitaban. Y no lo niego, aunque era muy reacio al principio. Debo admitir que ha sido un oficio que me ha gustado mucho. Aquí en Noruega, los paisajes, ya sea de día o de noche, son realmente increíbles. Quiero decir, Latinoamérica es un paraíso natural, pero Noruega podrá no tener tanta biodiversidad, pero no puedo negar lo hermoso y mágico que me ha resultado este país. A pesar de todo esto, en mi trabajo han ocurrido un par de cosas que definitivamente no han sido para nada agradables. Algún cliente que no está de acuerdo con alguna tontería insignificante, o alguno de mis jefes molestándome porque no les agrada la forma en que hago las cosas. Sí, ustedes ya saben, lo típico de un trabajo común y corriente. Sin embargo, hubo una ocasión en la que puedo decir con toda seguridad que no era algo normal. Definitivamente no es algo que pueda ser típico de este oficio, pero bueno, juzguen ustedes. Yo simplemente vine a contárselos. En aquella ocasión debía transportar un cargamento de mariscos entre dos ciudades, las cuales estaban conectadas por la famosísima carretera del océano. Para quienes no la conozcan, es una carretera que se extiende a lo largo de la costa atlántica, en una de las islas de Noruega. Lo mágico de esta es que tiene varios puentes que literalmente pasan por encima del océano Atlántico, y en ciertas épocas las olas golpean la carretera. Esto podrá sonar un tanto preocupante, pero no, es algo realmente emocionante. O bueno, lo era, hasta que aquello pasó. Afortunadamente el camión no es demasiado largo. Atravesar esta carretera podría tomar unos 30 minutos aproximadamente, y al llegar hasta el que en aquella ocasión era mi destino, me tomaría aproximadamente unas 2 horas. Para mí, este detalle era muy importante, pues era un cargamento de mariscos lo que llevaba conmigo. A pesar de que mi camión tiene un sistema de refrigeración para evitar que todo el pescado se eche a perder, es pescado de lo que estamos hablando. ¿Pueden imaginar lo terrible que olía mi camión? Realmente era un olor asqueroso. Lo peor de todo era que, debido a un problema logístico, tuve que salir ya habiendo oscurecido. Estábamos en horario de verano, así que era realmente tarde, ya casi las 12 de la noche. Pero recuerden que esto es Noruega, así que aquí en el verano el sol se oculta a altas horas de la noche, o incluso hay algunas partes donde nunca se oculta. Mientras recorría esta majestuosa carretera, noté que el océano estaba realmente en calma. No me quejo cuando las olas golpean un poco la carretera. Es algo incluso divertido de ver. Pero esa noche en particular, quería terminar con esa entrega lo más rápido posible, y el que todo estuviese calmado estaba bien para mí. Sin embargo, y desafortunadamente para mí, esto solamente era lo que llaman la calma antes de la tormenta. Ahora que lo pienso en retrospectiva, toda la situación parecía como si el océano estuviera jugando con mi mente. Me causa gracia el cómo sueno como un marinero experimentado, pero irónicamente no puedo explicar la situación de ninguna otra manera, pues todo comenzó a pasar de forma repentina. De un océano totalmente en calma, todo se convirtió en un escenario de tormenta, y todo ocurrió en tan solo 5 minutos. El pronóstico no decía que iba a llover. Sin embargo, ahí estaba yo en la carretera, en medio de una tormenta. Lluvia torrencial, vientos exageradamente fuertes y enormes olas comenzaron a golpear la carretera. Ya que no es la primera vez que pasaba por algo como esto, no estaba asustado, pero estaba en medio de una tormenta. Obviamente sí estaba algo preocupado, así que empecé a conducir con el máximo cuidado posible. Pero justo en ese momento,
Fue cuando comenzó mi verdadera pesadilla. Obviamente todo estaba un poco oscuro, pero había algo extraño cuando miraba hacia el vasto océano. Aún en medio de semejante oscuridad, me pareció ver una figura en medio del agua. Parecerá increíble, pero parecía ser la silueta de una persona. El primer pensamiento que pasó por mi cabeza es que probablemente era un pescador, y de inmediato me pregunté por qué alguien se atrevería a pescar en medio de semejante tormenta. El tema de encontrar peces estaba fuera de cuestión, y el de la seguridad, bueno, no había mucho que decir al respecto. En ese momento, en medio de todo el ruido que hacían las olas golpeando la carretera, noté otro sonido. Era muy suave, demasiado sutil, pero increíblemente distinguible en medio de todo el escándalo y el caos. Un silbido. No estoy seguro de qué melodía estaba entonando. Solo sé que nunca en mi vida la había escuchado antes, pero lo que era preocupante es que sonaba como si fuera un susurro justo en mi oído. Después de esto, empecé a escuchar suaves golpes en la puerta del pasajero de mi camión, pero a esto no le di demasiada atención. Había olas golpeando la carretera. Realmente podría haber sido cualquier cosa. Lentamente, los silbidos se hicieron cada vez más fuertes, hasta que llegaron a un punto en el que se sentía que estaban perforando mis oídos o algo así. Todo esto pasó realmente rápido, y yo estaba realmente confundido. En ese momento, los suaves y tranquilos silbidos se convirtieron en fuertes y violentos gritos. Inicialmente parecían los de una persona que gritaba por ayuda. Luego parecía una persona totalmente enojada. Obviamente parecía demasiado extraño, pero yo estaba enfocado en llegar a mi destino lo más rápido posible y escapar de semejante tormenta. Pero de un momento a otro, una persona apareció unos metros más adelante en la carretera. Pensé que posiblemente era alguien que necesitaba ayuda para cruzar la carretera o algo así, por lo que rápidamente me acerqué con la intención de ayudar. Si hubiera estado en Guatemala, jamás lo habría hecho, pero este era un país muchísimo más seguro, por lo cual inconscientemente bajé la guardia y no vi las señales de alerta. Al llegar hasta el punto donde se encontraba aquella persona, me di cuenta que era un hombre de tal vez unos 40 años, pero había algo extraño. Su ropa estaba rasgada y tenía graves heridas por todo el cuerpo. En pocas palabras, las visiones que tenía este sujeto eran de las que podía dejar a cualquier persona postrada en un hospital, pero este tipo estaba ahí de pie. Era como si en realidad nada hubiera pasado. No podía siquiera hacer alguna lógica suposición acerca de lo que estaba viendo. Intenté ser lo más educado posible. Iba a bajar el vidrio y decirle al sujeto que se subiera, que yo lo llevaría a un hospital. Pero aunque tenía las mejores intenciones, no me fue posible hacer nada de esto, porque de inmediato el sujeto abrió su boca y empezó a gritar. Pero había algo realmente inusual. Su boca parecía del tamaño de todo su rostro, y fue algo que me causó muchísima impresión, pues antes de abrir su boca, el tipo parecía alguien perfectamente normal, exceptuando el detalle de las horribles heridas, claro está. El exageradamente fuerte grito de aquel extraño sujeto causó que todos los vidrios de mi camión se quebraran. No, en realidad, parecía como si todos al mismo tiempo hubiesen explotado. En condiciones normales, simplemente hubiera pisado el acelerador y hubiera salido de ahí. Pero esta vez era diferente. No sé por qué, pero algo en el rostro de aquel tipo me decía que si huía, las cosas iban a ponerse peores. Puede que eso simplemente fuera porque estaba demasiado asustado, pero la expresión en el rostro del sujeto no era algo para tomar a la ligera. Una vez el ensordecedor grito se detuvo, el tipo se quedó ahí de pie, mirándome fijamente a los ojos, y luego, sin explicación alguna, se dio la vuelta, comenzó a correr y saltó directamente hacia el océano. Yo me preguntaba qué rayos acababa de pasar. Aquel suave silbido una vez más regresó a mis oídos,
y volví a ver una silueta a lo lejos, en medio del océano. En ese momento ya no me importaba nada más que alejarme de aquel lugar, así que conduje fuera de ahí a toda velocidad. Después de aquella noche, he tenido que pasar varias veces por aquel tramo de carretera. Afortunadamente no ha vuelto a pasar algo así. Obviamente tuve que pagar por los vidrios rotos en el camión. Nunca fui capaz de explicarle a la empresa del por qué se rompieron los vidrios. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Todos los lugares por los que pasamos tiempo tienen una historia, ya sea una simple casa o un gran edificio. Hay historias detrás de su construcción, ya sean felices, tristes, aterradoras o incluso inspiradoras. Es parte de, no lo sé, tal vez la magia del lugar, pero lo cierto es que estas historias influyen mucho en demasiados aspectos acerca de estos lugares. Antes, esto me parecía nada más que una estupidez, pero después de aquello, es un aspecto que considero demasiado. Buenas noches a toda la comunidad. Espero que se encuentren bien. Les doy muchas gracias por el privilegio de poder contar mi historia. Soy un gran fan de este podcast y de verdad que me hacía mucha ilusión estar aquí. Mi nombre es Alejandro. Tengo 32 años. Actualmente me encuentro viviendo en Rusia, en donde tengo el oficio de camionero, pero en realidad soy de México. Y a pesar de que vivo aquí, en realidad no tengo planes de establecerme. Verán, mi empresa es una multinacional de transporte por tierra. Hacen transporte de toda clase de cargas en varios países del mundo. Y he tenido el placer de conducir por las carreteras de varios países de Latinoamérica y Europa. Lo único malo es que cada vez debo someterme a algún traslado. Eso significa que debo separarme de mi familia por mucho tiempo. Esto ha sido especialmente difícil para mis hijos, pero en estos momentos no quiero entrar en detalles acerca de eso. De todas formas, no creo que sea tan interesante para ustedes. Esta historia ocurre en una carretera algo sombría, la ruta Colima, que es comúnmente conocida como la carretera de los huesos. No soy un experto en historia o algo así, pero esta carretera tiene un origen tan particular que fue imposible para mí no investigar un poco. Según lo que averigüé, esta carretera fue construida cuando este país aún era conocido como la Unión Soviética, y es conocida como la carretera de los huesos porque, para su construcción, fueron utilizados prisioneros. Muchos de ellos murieron durante la construcción y fueron enterrados ahí mismo en la carretera. El lugar tiene un origen muy particular, y lo interesante del asunto es que la ruta que debía tomar para la entrega de la carga consistía en tomar esta carretera de principio a fin. No puedo decirles desde qué ciudad partí o hasta qué ciudad debía ir, y no se trata de temas de confidencialidad, sino que los nombres son verdaderamente impronunciables. Ya llevo un año viviendo en este país, y créanme cuando les digo que el idioma es un verdadero reto. En fin, antes de partir, uno de mis compañeros me hizo una advertencia. Me recordó especialmente que no condujera de noche. Una recomendación un tanto extraña, considerando que debía tomar un viaje que perfectamente podría durar una semana o más. Tomar ventaja de la noche para avanzar más no solo era algo lógico, era totalmente necesario si no quería tomarme demasiado tiempo en un viaje tan largo. Y aquí estaba mi compañero, haciéndome recomendaciones que solo me harían perder el tiempo. Sin embargo, en cuanto quise refutar lo que él me estaba diciendo, no me dejó hablar y procedió a explicarme el porqué de esto. Siendo quien tomó este viaje el anterior mes, me dijo que cada vez que anochecía, él podía escuchar voces extrañas. Obviamente lo traté como si hubiera enloquecido, pero era increíble cómo es que mi compañero estaba tan convencido de lo que me estaba diciendo. Así que me quedé escuchándolo solamente para que se quedara más tranquilo. Y después de aquella extraña e incómoda charla, empecé mi larga travesía. A pesar de lo loco que sonaba lo que mi compañero me dijo antes de salir, no podía negar que a medida que el sol se ocultaba, la curiosidad me entraba, y cuando oscureció, conduje hasta casi la medianoche,
simplemente por curiosidad. Como imaginaba, nada pasó. Si bien es cierto que esta carretera tiene muy poco tránsito, especialmente de noche, lo único terrorífico era el absoluto silencio. Pero bueno, simplemente era la primera noche. Aún me quedaban muchas por delante. Así transcurrió todo hasta casi la mitad del viaje. Pero aparte de eso, nada más en particular. Me sentía tan tonto por tener curiosidad de algo tan ridículo, que me entraron ganas de llamar a mi compañero e insultarlo. De hecho, ya tenía mi celular a la mano e iba a marcar el número de ese tonto. Estaba realmente molesto. Pero de un momento a otro, escuché algo que para nada me gustó. Era el sonido del traqueteo de una cadena. Las puertas del remolque estaban aseguradas con algunos seguros, y las cadenas eran algo secundario. Sin embargo, el hecho de que ese sonido se estuviera produciendo era un indicio de que quizás estaban robándome. Me detuve lo más rápido que pude, pues la carga que llevaba era muy importante, y no podía permitir que esa clase de cosas pasaran, y mucho menos en este país. Cuando me bajé, tenía en mi mano un bate de béisbol de aluminio que siempre cargo conmigo en mis viajes, por si algo llega a pasar. También tenía una linterna, pues el lugar estaba realmente oscuro y era muy difícil ver. Mi sorpresa llegó cuando, repentinamente, vi que las cadenas estaban intactas. No había ni siquiera señales de que hubiera sido forzada o algo así. Estaba realmente intacta, lo cual me dejó completamente confundido. ¿Acaso había imaginado el sonido? Pensé que esto quizás podía deberse al cansancio, pues ya llevaba varios días en los que conducía la mayor parte del día y una parte considerable de la noche, y siendo ya casi medianoche, tenía mucho sentido que el agotamiento de ese día y los días posteriores se juntaran. Quizás necesito un pequeño respiro, pensé en el momento. Así que de inmediato fui a sacar un cigarrillo que tenía en la guantera del camión y comencé a fumar a un lado de la carretera. No es como si me gustara particularmente, y no lo hacía muy seguido, pero fumar de vez en cuando me ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés. Mientras estaba en ello, de nuevo, empecé a escuchar ruidos de cadenas. Me había asegurado de tener a la mano mi bate de aluminio y mi linterna, así que de inmediato fui de nuevo a revisar las puertas del remolque, para encontrarme de nuevo la misma escena, las cadenas intactas. Esto sin duda alguna comenzó a molestarme, pues no estaba de humor. Sin embargo, mi molestia no tenía sentido, pues en realidad no estaba pasando nada. Era yo quien estaba escuchando cosas extrañas, así que con una bocanada de humo, dejé salir toda esa molestia. En ese momento de tranquilidad y silencio, recordé algo que me dijo el supersticioso de mi compañero. Una de las primeras cosas extrañas que escuchó eran los sonidos de cadenas moviéndose. Este detalle, en vez de preocuparme o algo así, simplemente hizo que yo soltara una enérgica carcajada. Yo culpaba a mi mente de la ridiculez que estaba pasando y me decía, no puede ser que la historia de ese sujeto me esté afectando tanto. Mientras me reía a carcajadas y no tenía ni la más mínima intención de detenerme, escuché un ruido, sin duda alguna, inconfundible. Una cadena siendo arrastrada por el suelo, y cada vez la escuchaba más cerca. Esta vez el sonido era tan fuerte y notorio que no podía ignorarlo. De inmediato me puse en alerta, no por la historia de mi compañero, sino porque en este punto podía ser cualquier cosa, incluso un ladrón. Unos momentos después, frente a mí, apareció una presencia que era difícil de asimilar. Las ropas que usaba, sin duda alguna, eran de algún prisionero, pero su uniforme se veía realmente viejo. Seguido a esto, estaba el hecho de que casi no tenía piel o músculos. Suena un tanto extraño y ridículo, lo sé, pero lo único que tenía frente a mí era más bien parecido a un esqueleto. Justo en ese instante, vino a mi mente con lujo de detalles cada palabra que mi compañero había dicho. Y en ese momento, el que se sintió como un tonto fui yo. Sin duda alguna, la historia que me contó era real,
Y yo estaba ahí, despreciando la ayuda que él quería brindarme al advertirme que esto podría pasar. Intenté correr, pero de inmediato algo salió de la tierra y me hizo tropezar. No sé qué era, tampoco me importaba, y según lo que mi compañero me había dicho, yo estaba bastante seguro de lo que eran. Prisioneros, aquellos que murieron durante la construcción de la carretera de los huesos. Estos eran básicamente espíritus vengativos, y si no me alejaba rápido del lugar, iban a atacarme. Por cierto, ¿recuerdan el ruido de cadenas que mencioné antes? Bueno, algo que olvidé mencionar es que aquel esqueleto tenía grilletes en sus manos, pies y cuello, y era de ahí de donde provenían los sonidos, de cadenas arrastrándose por el suelo. En ese momento no me importaba nada más que llegar rápido a mi camión, arrancar y llegar a algún hotel. Así que me levanté del suelo y comencé a correr, mientras podía notar cómo había cada vez más esqueletos. Me di cuenta de que estaban saliendo de la tierra, pero ya no me importaba. Corrí todo lo que pude hasta llegar a mi camión. Antes de arrancar, uno de los esqueletos logró subirse al camión. Obviamente yo tenía las puertas cerradas y los vidrios arriba, así que solo se subió al exterior. Pero era realmente aterrador verlo tan cerca. Incluso podría verse que todavía tenía algunas hebras de cabello. Estaba muy asustado, pero esto no evitó que pisara el acelerador a fondo para salir de ese lugar tan pronto como pudiera. Y en cuanto el camión tomó una velocidad considerable, el esqueleto en el exterior no pudo sostenerse y salió despedido por los aires. Pensé que esto era todo, pero más adelante pude notar varios esqueletos más. Estaban realmente por todas partes, tanto en la carretera como a ambos lados. Sin embargo, no iba a detenerme por tal insignificancia. Todo lo que tenía que hacer era pasarles por encima con mi camión. Técnicamente no estaban vivos, así que no es como que lo que hice fuera algo exactamente malo, ¿verdad? Bueno, aunque lo fuera, jamás hubiera podido frenar. No tenía idea de lo que querían conmigo, pero estaba seguro de que eran espíritus vengativos, y eso era todo lo que yo necesitaba saber. Ellos parecían reacios a rendirse a lo que sea que estuvieran intentando. Incluso comenzaron a lanzarle piedras a mi camión. Me preocupé un poco de que rompieran algún vidrio o el parabrisas, pero afortunadamente nada pasó. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Hemos escuchado demasiadas historias que pasan en bosques. Honestamente, es el escenario ideal para un montón de historias. Lo sé, y puede sonar un poco cliché, pero esta es una de esas. Sin embargo, la diferencia es que esta sí es real. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial a toda la comunidad de este canal. Nunca lo había escuchado. Fue mi hijo quien me convenció de contar mi historia aquí. Pero la verdad que me llené de alivio tener un lugar donde contar esto. Un lugar donde sí me crean. Mi nombre es Alberto. Tengo 50 años y vivo en Alemania. Soy de Panamá y debido a algunas circunstancias especiales no puedo regresar a mi país, así que me vi obligado a establecerme aquí. Fue un poco difícil, pero logré adaptarme con el tiempo. Llegué siendo muy joven, con apenas unos 24 años, pero no me ha ido mal para nada. Logré conseguir empleo como camionero. Me enamoré y tuve 2 hijos. Luego de un tiempo y con el apoyo de mi esposa, logré fundar una pequeña empresa de transporte de mercancías. Bueno, creo que decir que fundé una empresa es un tanto incorrecto. Creo que debería decir que me hice trabajador independiente. Bien, la historia que quiero contarles el día de hoy me ocurrió en el famoso Bosque Negro de Alemania. Supongo que algunos no conocen el lugar del que hablo, así que les daré una breve explicación de geografía. Es una región montañosa que está prácticamente en la frontera con Francia. Dentro de este bosque hay varias rutas que puedes tomar. Está la principal, que tiende a tener una cantidad considerable de tráfico, incluso de noche. Y está todo el resto de carreteras secundarias,
siendo algunas de estas de tráfico realmente bajo. Honestamente, ese bosque siempre me ha dado escalofríos, no sé por qué razón, y precisamente por esto prefiero siempre tomar la carretera principal. Sin embargo, esta vez no iba hacia una gran ciudad, iba hacia un pequeño pueblo en la región. Pido disculpas por dar información tan ambigua, pero manejo una estricta confidencialidad con mis clientes, así que no puedo dar muchos detalles acerca de mis viajes. Sin embargo, no se preocupen, tantos detalles no serán necesarios. Mientras conducía por esta vía secundaria para llegar al pueblo que era mi destino, en medio del camino, un venado terminó cruzándose en la carretera. Esto es algo muy común en este bosque, así que siempre tiendo a conducir lento para no tener alguna colisión. Ya eran casi las 11 de la noche y tuve que detenerme a esperar a que el animal se moviera. Pero, ¿cómo decirlo? Al parecer, el pequeño venado no se sentía con ganas de ayudarme a que mi camión fuera más tranquilo y simplemente se echó a dormir ahí en medio de la carretera. Realmente tenía ganas de bajarme del camión y sacarlo de la carretera a patadas. Pero bueno, no sería muy civilizado de mi parte. Y además siempre he tenido respeto por la vida silvestre, así que jamás haría eso. Lo que sí hice fue tocar el claxon para que se moviera. Pero parecía como si el animal estuviera totalmente sordo. Ni siquiera reaccionaba. También estaba la opción de bajarme y sacarlo amablemente de la carretera. Pero es un animal salvaje después de todo. No iba a arriesgarme a ser atacado. Puede que creas que un venado no es la gran cosa, pero realmente tienen muchísima fuerza. Así que no me quedaba más opción que esperar a que ese condenado animal se moviera. Pero en ese momento escuché algo que me dejó un tanto confundido. Me pareció escuchar como si un árbol estuviera cayendo. ¿Acaso estaban talando por la zona?, me pregunté. Pero era realmente tarde. No tenía sentido alguno que estuvieran haciendo eso, lo cual me hizo preguntarme si en realidad el cansancio estaba provocando que yo escuchara cosas extrañas. Justo en ese momento, sentí como si algo golpeara el camión. Con esto, la posibilidad de que el supuesto árbol que cayó en realidad lo hubiera hecho sobre mi camión comenzó a pasar por mi mente, y al mismo tiempo pensé: ¡oh, demonios! No puede ser que tenga tan mala suerte. Pues bien, resulta que desgraciadamente había acertado, y ahora había un gran árbol sobre mi camión. Lo increíble de esto es que ninguna parte de mi camión tenía daños. Afortunadamente, me alivié de no tener que gastar un montón de dinero en reparaciones. Sin embargo, cuando lo piensas, no tiene ningún sentido que un árbol caiga sobre un camión y que éste no tenga daños, ¿verdad? Pues bueno, en ese momento yo no estaba pensando las cosas con claridad. Mi única preocupación era idear una forma de sacar el camión de ahí. Y justo en ese momento, me pareció ver algo extraño. Parecía como si las ramas de este árbol se estuvieran moviendo. Suena demasiado loco, lo sé, pero entre más revisaba los alrededores del camión, más me parecía que esto sí estaba pasando. No sé cuánto pasó, pero definitivamente después de un rato, pude ser testigo de cómo las ramas de este árbol caído se enrollaban alrededor de mi camión. Intenté partir una de estas, pero solo terminé con una astilla clavada en mi mano. Me preguntaba qué demonios estaba pasando, y justo en ese momento, detrás de mí, empecé a escuchar los gruñidos de un animal, y en cuanto volteé a mirar, me di cuenta que era el mismo venado desgraciado que se había echado a dormir en medio de la carretera. Sin embargo, este se veía un tanto diferente. Tanto sus cuernos como sus ojos se veían completamente rojos. No llegaban al punto de brillar, pero sí parecían como si estuvieran totalmente llenos de sangre o algo así. El venado de repente se puso violento y corrió para atacarme. No sé cómo, pero de alguna forma logré esquivar la veloz y fuerte embestida y fui directo a subirme de nuevo al camión. Pero el venado empezó a seguirme. Afortunadamente logré subirme al camión antes de que me embistiera, pero al subirme me di cuenta que las ramas de aquel árbol
ya se habían extendido hasta la cabina, mientras me desesperaba y gritaba preguntándome qué rayos estaba pasando. El venado seguía embistiendo el camión, como diciéndome que saliera. Bueno, tendría que estar loco para salir en semejante situación. Y de inmediato giré la llave para encender el camión. Pero para mi sorpresa, el motor no arrancaba. Cuando me pregunté por qué, fue ahí que pude ver unas cuantas ramas que salían del capó del camión. Imagino que fue por el desespero, pero empecé a girar la llave frenéticamente en un intento de arrancar el motor. Y no tengo ni idea si fue por insistencia o algo más, pero después de no sé cuánto tiempo, finalmente el motor rugió a la vida. No lo pensé dos veces y de inmediato pisé el acelerador. Pero a pesar de que podía escuchar el ruido de las llantas girando, el camión parecía no moverse. Y ahí me di cuenta que este árbol tenía prensado mi camión contra el pavimento. Sin embargo, no deben subestimar la fuerza que tienen los camiones. Después de todo, a este camión le cabían muchas toneladas encima y no iba a permitir que nada le sucediera. Así que no quité el pie del acelerador ni un segundo. Se escucharon unos crujidos. Las llantas del camión derrapaban en el piso y de pronto se escuchó un crack. Y así mi camión salió disparado por la carretera. Había logrado escapar y no se imaginan la velocidad a la que iba. Estuve conduciendo a esa velocidad por varios minutos, hasta que ya no pude ver a ese extraño árbol, ni ese violento venado en el retrovisor. Afortunadamente la carga que llevaba no sufrió ningún daño, y pude entregarla sin más contratiempos. Cuando terminé la entrega revisé el motor del camión, pues había acelerado demasiado, y estaba preocupado de que hubiera sufrido algún daño. Sin embargo, no había daños. Lo único que había era un motor lleno de hojas y ramas de árbol. Definitivamente ha sido la experiencia más extraña y aterradora que he vivido.